InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal, viernes a las 14, por Radio Caput. Y se nos viene un domingo donde la democracia nos brinda una nueva oportunidad. Una oportunidad también para analizarnos, para pensarnos, para evaluarnos como sociedad, para sentir que primero tenemos la posibilidad de ser protagonistas. Segundo, para ver cómo estamos, esa revisión que uno tiene que hacer cada tanto y que como país nos la debemos. Y bueno, esta democracia frágil, de baja intensidad, como se dice, por un gobierno que reniega bastante de las formas propias de este sistema, nos brinda este domingo una posibilidad más de repensarnos como sociedad, de darle forma a uno de los tres poderes fundamentales, el que cada 2 años se modifica y su composición, y tal vez uno de los poderes que venía más desprestigiado junto con el Poder Judicial. Aunque la política hoy está desprestigiada en general, del Parlamento siempre se cargan las tintas por si trabajan, por las dietas, por lo que hacen sus integrantes, si viajan con fondos del Estado a eventos, a distintas circunstancias. Bueno, tuvimos en la pandemia algunos episodios lamentables y ahora estamos nuevamente frente a la posibilidad de modificar la composición de esa Cámara, de las cámaras del Congreso Nacional, pero sin embargo hay un gobierno nacional que decidió plebiscitar su gestión
y que apuesta prácticamente, más allá de lo que dice el ministro Caputo, que todo va a seguir igual el lunes, que el dólar no se va a tocar, que no va a haber devaluación y que el plan es inamovible a partir del lunes, pase lo que pase. El presidente, sin embargo, en el cierre de campaña dice otra cosa. Es esto o la muerte. Como bien lo decía Donald Trump, en la Argentina se están muriendo. No les da lástima, prácticamente, le dijo a la periodista antes de subirse a un avión. ¿Cómo no los vamos a ayudar si se están muriendo? Pero lo que nos importa pensar un poco hoy es qué vamos a hacer como sociedad, como ciudadanía, con esta oportunidad que tenemos de participar. Y allí tendremos un menú de opciones para pensarnos como sociedad. Cómo tratamos a las personas con discapacidad, cómo nos gusta que esta democracia trate a las personas con discapacidad, a los jubilados, si somos capaces como sociedad de naturalizar que miércoles a miércoles apaleen a un viejo en la plaza de los dos congresos, si somos capaces de naturalizar que los femicidios no existen y mientras tanto la violencia contra las mujeres se agiganta, si somos capaces de aceptar que el presidente se apropie de la palabra narco cuando tuvo que sacar al principal candidato de su fuerza política porque había sido justamente financiado por los narcos y no se llegó a tiempo para mover a otra diputada que también aspira a llegar al Senado, que directamente ya fue en su momento arrestada por comprar kilos y kilos de cocaína. Entonces, tendremos una nueva oportunidad para ver para qué lado queremos mirar, para cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos evaluar como ciudadanos, como ciudadanas, con la identidad que construimos en estos 40 años de democracia, valorando la memoria, castigando a los culpables, avanzando en materia de derechos, o este retroceso furibundo que propone Milei y su banda para que se rindan a sus pies los dueños del mercado, los señores del JP Morgan que ayer celebraban de antemano que se van expandiendo adentro del Gabinete Nacional y que sus ex CEOs hoy ocupan escritorios importantes y firman decisiones relevantes del Poder Ejecutivo Nacional de esta Argentina codiciada, observada, de esta Argentina de los recursos naturales que tanto y tanto es mirada y requerida desde la afuera, desde Estados Unidos, desde China, desde Rusia, desde nuestro compañero país, Brasil, que hoy parece estar tan lejano y sin embargo es tan dependiente Brasil de nosotros como nosotros de ellos, ¿no? Todo eso estará en juego el domingo cuando millones de argentinos vayan a las urnas a elegir diputados y senadores, diputadas y senadoras. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir tratando de reflejar esta sociedad a la que le duele cada día más el bolsillo, le duele el corazón, le duele la memoria, le duelen las muertes injustificadas de chicas y de mujeres, y también les duele esta indiferencia que parece que se enseñorea tanto y tanto en medios, en redes, en expresiones de ciudadanos y ciudadanas. Ojalá que aprovechemos bien esta ocasión para mirarnos, ojalá que aprovechemos esta oportunidad para reconciliarnos con lo que supo ser Argentina, esta Argentina de los migrantes, esta Argentina de los derechos, esta Argentina de la memoria que se tiene que recuperar. Este domingo tenemos otra oportunidad. Y en Diseño Universal vamos a este día, en este programa, a contarles algunas cosas que hacen a esta jornada de democracia que vamos a vivir en horas nada más. Pero primero, permítanme saludar a mi hermano Fabián Galarraga allí en Concepción del Uruguay. ¿Llueve también, Fabián, allá? Llueve y mucho por acá, espero que me estén escuchando bien. Siempre la conectividad tiene alguna complicación. Pero bueno, vamos bien. Bienvenidos al Diseño Universal. Todo esto que vos señalabas es lo que está en juego. Se ha dicho bien ayer en algunas
publicaciones y en algunas expresiones cuando Cristina decía es Milei el ajuste interminable o la Argentina. Creo que es eso lo que se va a discutir. Y una parte de la población argentina que tenemos que entender está tomada por el odio y que no le importa, y pase lo que pase, va a votar en el mismo sentido por odio, porque es mucho más fuerte el odio que cualquier otra circunstancia. Pero yo tengo la misma confianza que vayamos entre todos construyendo una nueva mayoría que recupere esos valores que son intocables, los valores de la universidad pública, de la infancia, de las personas con discapacidad, del sector productivo, de la industria nacional, del trabajo y sobre todo de la independencia económica y de la soberanía política, algo que está tan en cuestión y en riesgo en este tiempo. Veremos cómo funciona, es una gran incertidumbre también cómo va a funcionar el sistema de la boleta única de papel. Vamos a estar hablando nosotros de esto, en qué medida nos comprende y nos toca, en este caso también a las personas con discapacidad a la hora de votar, cuál es la incidencia que va a tener, pero cuál es la incidencia que va a tener en general el sistema, nos preguntamos. Y bueno, una semana muy intensa, y la gran pregunta también, si efectivamente se da este camino que uno tiene la sensación, porque más allá de cómo se cuente, viste que era la discusión cómo iban a contar, si iban a sumar todo a nivel nacional, si iban a ir por distrito, que es lo que corresponde. Finalmente son 117 legisladores nacionales, 117 diputados y 24 senadores. Habrá que ver cuánto saca la oposición de eso y cuánto saca el gobierno, y ahí tendremos claro cuál es el panorama y el escenario. Pero si hay un camino de desaprobación a este gobierno nacional, a este modelo, ¿cuál será la realidad del lunes, del domingo a la noche, del lunes, con la economía, con la política, con las instituciones, de un gobierno que es absolutamente intolerante a las adversidades y que además tiene el plan económico quemado, lo tiene agotado? Bueno, todo esto nos va a ocupar. ¿Qué pasa en la Argentina? Tomamos solamente dos extremos para entender, porque podríamos recorrer todas las provincias en esta idea de Argentina federal que tenemos. Pero vamos a ir en principio, la provincia de Santa Cruz. Allí en Río Turbio hay un colega, querido amigo, que se llama Fernando Campos. Le decíamos, Fernando, ¿cómo está la cosa desde Río Turbio? Digo, ¿cómo está la cosa mirando Santa Cruz? ¿Cómo está el sur de la Argentina preparándose para el próximo domingo? Esto nos decía Fernando. Hola Fabián, Fernando, qué gusto de saludarlos desde la provincia de Santa Cruz, desde Río Turbio, al sudoeste de la misma, para contarles que Santa Cruz tiene cura, y esto es porque Juan Carlos Molina, sacerdote, que encabeza todas las encuestas que se registraron hasta el día de la fecha, en todas, él va primero, despegándose por encima de los 32 a un 37 puntos, la que más benevolente es de un 37 a un 42 aproximadamente, pero la realidad es que el peronismo está manteniendo su caudal de votos históricos en la provincia de Santa Cruz, que siempre fue el piso histórico del Frente para la Victoria de Néstor Kirchner, luego Frente de Todos, que siempre superó el 35 al 40% de los votos en todas sus fuerzas. Hoy Juan Carlos Molina con Moira Lanesán, que es una funcionaria de la ciudad de Río Gallegos, donde gobierna el peronismo junto a Pablo Grasso, son quienes encabezan las encuestas y que, bueno, fueron de, por lo menos, la aceptación favorable y buena recepción en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz. Abajo, muy abajo y despegados, está La Libertad Avanza y el gobierno provincial con su candidato Daniel Álvarez. Ambos se están discutiendo si entran o no. Se habla que con estos números el Frente para la Victoria, histórico, hoy Fuerza Santacruceña, logra 2 escaños de los 3 que tiene en juego la provincia de Santa Cruz. Es decir que tanto Daniel Álvarez del gobierno de SER, de Claudio Vidal, del gobernador, como Jairo Guzmán de La Libertad Avanza, están discutiendo entre ellos una polarización para saber quién asume de ambos allí. La verdad que es una vuelta favorable para el peronismo histórico de Tierra Santa, como decimos nosotros, donde nace el kirchnerismo, así que bueno, estamos muy contentos esperando los resultados el día domingo, que hasta el momento todo el mundo entendió cómo hay que votar en este nuevo formato de boleta única. Les mando un abrazo gigante desde la Tierra de los Vientos, aquí en el sur del sur. Abrazo gigante, amigos. Fernando, querido amigo, muchas gracias. Desde el sur
nos vamos a otro punto extremo de la Argentina en esta extensa dimensión de la geografía. Y allí el colega Roberto Pujol de Corrientes, desde Corrientes capital. También le decíamos, Robert, ¿cómo viene la mano después del triunfo de Valdés, de la ratificación del sector en Corrientes, de la Libertad Avanza que terminó cuarto? ¿Qué se espera para esta, y cuál es la expectativa también para esta elección de legisladores nacionales? Muy, pero muy buenas siestas, Fabián Galarraga y su amable audiencia. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. El próximo domingo la provincia de Corrientes elegirá 3 diputados nacionales y lo hará implementando por primera vez la boleta única de papel. Son 5 las listas que compiten, pero 2 las principales que tienen posibilidades. Hablamos de Vamos Corrientes, el oficialismo provincial que coronó gobernador con el 50% de los votos el 31 de agosto pasado, quien lleva como candidatos a Diógenes González y Práxedes López. Estos candidatos ingresan casi seguro a la Cámara el próximo 10 de diciembre. Fuerza Patria, el peronismo, tiene una lista encabezada con el actual intendente de la localidad de San Roque, Raúl Rulo Haddad, quien finaliza su mandato a fin de año. Sería el tercero que ingresaría en las últimas elecciones. Esta lista quedó en segundo lugar con el 19% de los votos. Se estima que estos números se repetirán y de esta manera Haddad coronaría para el tercer lugar de los diputados por elegir. Muy poco movimiento en esta disputa electoral hace vaticinar que la participación se reduzca del 72% que se alcanzó en las elecciones de gobernador. Cabe recordar que en las elecciones de agosto la Libertad Avanza salió cuarto con el 9% de los votos. Informó Roberto Pujol desde Corrientes, capital nacional del circo barato y el pan duro. Ahí estaba el amigo Roberto Pujol, entonces, con todo lo que tiene que ver con la información. Y bueno, ahí estamos, rápidamente con lo que viene. ¿A dónde vamos, Fernando? ¿La música vamos a ir ahora? Una breve pausa con nuestros artistas para aliviar el alma y regocijarnos un poquito antes de seguir con más diseño universal. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días de esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de equipar en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror,
en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado. Y en esta patria de lo inaccesible vamos a charlar, Fabián, con un compañero, con Pablo Lecuona, un hombre que ha hecho de las quimeras su vida, su militancia, una de las personas responsables de las que las personas ciegas de Argentina, de América Latina, de muchos otros países tengan acceso a miles y miles de libros, que ha cambiado la forma de acceder a la información a través de las nuevas tecnologías de acceso a la información y a la comunicación. Pablo Lecuona está en línea y vamos a charlar con él porque el domingo resulta ser que las boletas, estas la boleta única, no era tan accesible para las personas ciegas. Y desde Tiflonexos, Pablo Lecuona, que es su presidente y su director, propuso una alternativa que se va a implementar. Él nos va a contar ahora en detalle, pero en principio en Provincia de Buenos Aires y aquí en la Ciudad Autónoma. Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Fabián, Fernando Galarraga aquí en Radio Caput. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá y bueno, todo esto, compartir esto de la necesidad de la accesibilidad y el poder participar en las elecciones en igualdad de condiciones, que es fundamental para mucha gente. ¿Cómo hicieron ustedes para comenzar a resolver en este caso esto de la patria de lo inaccesible, ¿no? Que cuesta tanto, parece a veces convencer. Sí, y que cuesta tanto que se vean las barreras muchas veces, porque el año pasado ya cuando se discutía el cambio de instrumento de votación y pensar en la boleta única, ya me tocó discutir con algunos diputados diciendo, bueno, es el momento si elegimos un sistema nuevo de votación y demás, no perdamos de vista la accesibilidad para un montón de públicos. Y bueno, lamentablemente al elegir la boleta de papel y al discutirse la boleta única de papel y al discutirse los modelos que se iban a usar, eligieron el más complicado en términos de accesibilidad. Y bueno, nada, hay que buscar cómo resolver esto, porque ¿qué pasaba? Antes cualquier persona con una discapacidad visual tenía muchas alternativas o estrategias para poder votar con la boleta partidaria. Claro. Desde llevarte el voto ya preparado hasta una persona con baja visión, ver la letra grande del número de la boleta o el color o la foto grande. Hoy la boleta única de papel es una hoja con muchas columnas chiquititas de 2,5 centímetros, para que tengan una idea, con un montón de información visual y chiquita, nombre de los candidatos, foto, nombre del partido, número de lista, logo, todo eso, y hay que hacer una marca precisa en una casilla que está en eso. Entonces, una persona ciega no lo puede hacer solo, una persona con baja visión, aún con una lupa, le puede costar mucho hacerlo. Una persona, ni hablar otras personas con problemas de baja alfabetización o cuestiones cognitivas, también van a encontrar dificultades. Pienso en los adultos mayores también, Pablo, porque acá solo en Buenos mayores, Aires, 17 opciones de senadores y diputados. Exacto, 34 casillitas de las cuales tenemos que marcar 2, y todo en muy poco espacio, entonces es muy complejo. Y la verdad que cuando empezamos a plantearlo a la Cámara Nacional Electoral y demás, la única respuesta era, bueno, que las personas con discapacidad visual podíamos votar con alguien que nos asistiera, a alguien de confianza o si no con el presidente de mesa. Y bueno, yo le pregunto a cualquiera que esté escuchando del otro lado si le gustaría que la única opción para votar sea tener que ir a decirle a alguien, yo quiero votar a tal, y confiar en ese alguien. No por una cuestión de desconfianza, pero justo el otro día una persona vino a buscar una de las plantillas que hicimos, que es la solución que planteábamos, y nos decía que la última vez que había ido a votar no había podido llevar su voto preparado, le pidió al presidente de mesa que lo ayude a votar, y le dijo, yo quiero votar a tal, y el presidente de mesa le dijo, pero ¿seguro quiere votar a tal? Y él se quedó totalmente inseguro de que realmente el presidente de mesa le dio la boleta que quería. O sea, es buenísimo porque eso lo contó alguien que vino a buscar justamente la herramienta ahora para poder votar autónomo. Pablo, antes que te corras de tema, ¿cómo anda, muchacho? Antes que nada, abrazo grande, desde Entre Ríos, acá usuarios permanentes de todo el trabajo de Atiflo, felicitaciones. Los libros, los audiolibros, creo que algún papel te debo todavía, ya te lo voy a mandar. Pero quiero decirte sobre esto que estás diciendo, quiero contarles a ustedes dos y a los oyentes 2 casos concretos de Entre Ríos. Un muchacho ciego me dice, Fabián, ¿cómo hago? Porque voy a ir a votar con mi viejo y no me animo a decirle que quiero votar por fulano de tal. Viste que la grieta está tremenda y familiarmente también se da. Y una señora al revés me dice, che, yo tengo que ir a votar con mi hija
Y si le digo que que quiero votar por X, no vamos a nombrar porque estamos en veda, se me arma un despiole familiar. Me termino peleando con mi hija. Fíjate vos que parece una nimiedad y termina siendo un tema determinante, la autonomía y el secreto del voto. Entonces, es importante decirle a los, porque con los muchachos de la política también uno conversa, te dice, pero Fabián, tienen garantizada la asistencia. ¿Y cuál es la autonomía? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es mi derecho personal de no querer compartir con nadie por quién voy a votar? Totalmente, totalmente. Y bueno, justamente desde ahí es que tiene que haber una alternativa, porque de hecho, si no hay una alternativa, no estamos pudiendo una alternativa que te dé autonomía o que te mantenga el secreto, no estamos teniendo igualdad de oportunidades y eso claramente es una discriminación. Una discriminación en términos de acuerdos internacionales que tiene el país y demás, pero es una discriminación porque no se garantiza el poder participar en igualdad de condiciones con el resto de la población. Y bueno, y entonces planteamos que el Estado tenía que buscar soluciones. De hecho, existen soluciones, digamos, para Santa Fe, hace 15 años que tiene la boleta única de sus elecciones provinciales y hace 15 años que tiene incorporado en todo el proceso electoral la accesibilidad y hace plantillas y las tiene incorporadas en el mismo proceso, entonces no hay que andar peleando, sino cuando sale la impresión de las boletas, sale también la licitación que busca quién hace las plantillas con toda la especificación de cómo tiene que ser una plantilla, porque la plantilla es algo simple de hacer, es una hoja de papel un poco más grueso, que tiene exactamente el mismo tamaño de la boleta y exactamente agujeritos cuadraditos que coinciden con las casillas. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que son 17 partidos y 2 categorías, son 2 filas de 17 cuadraditos, agujeritos, entonces cuando lo ponemos sobre la boleta y coinciden todos los márgenes, ya nos queda marcado cada uno de esos 34 casilleros. Ventanas. Eso se complementa, claro, ventanitas, exacto. Eso se complementa con la información en braille, con el número de cada una de las casillas, y en el caso, por ejemplo, la letra D si son diputados, la letra S si son senadores, y eso se complementa con la información en audio, a la que se puede acceder a través de un QR o también en un archivo digital accesible, de a qué casilla corresponde cada partido, cada candidato. Entonces te va a decir, casilla 1, candidato a senadores tales, candidato a diputados tales. Casilla 2, partido tal, candidato tal, candidato tal. Entonces, de esa manera, una persona ciega o incluso una persona con baja visión, incluso una persona que no sepa braille, vos ponés la plantilla, vos sabés que vas a votar por el candidato que está en la posición, no sé, por decir algo, 5. Entonces, buscás en el braille el número 5 o contás los 5 cuadraditos, haces la cruz adentro del cuadradito y te asegurás de esa manera de que estás marcando en la columna, en la casilla correcta. Y doblás la boleta y nadie se enteró de tu voto. Y no tenés justamente esto que decía, ¿no? Estos problemas de muchas veces tener que compartir voto, que es un derecho totalmente de cada uno querer o compartir. O sea, la asistencia está bien, es una opción, pero tiene que ser una opción que la persona elija. No puede ser la única opción. Pablo, no es tampoco... sí. No, sabemos que estás corriendo con el tiempo y te agradecemos una vez más la amabilidad, pero 2 preguntas muy breves, puntuales. Dale. Primero, la recepción, la aceptación de las personas ciegas para plegarse a esto y cómo viene la distribución de las plantillas. Y segundo, los jueces, Servini de Cubría, Ramos Padilla, los 2 jueces con competencia federal. ¿Cómo fue la recepción, la llegada a ellos? Lo más breve que vos puedas. Y te digo cómo consiguieron la plata, cómo consiguieron la plata para hacerlo, eso también. Claro, porque eso lo tenía que haber hecho el Estado. Cuando el Estado no daba respuestas, logramos que nos reciba el juzgado de la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, que realmente nos pidió disculpas porque eso no se está haciendo, porque entendió que era algo fácil, que era algo barato de hacer. O sea, para que tengan una idea, el 0,1% de lo que cuesta imprimir las boletas, o sea, es nada. Y lamentablemente ya no había tiempo para hacerlo en la provincia de Buenos Aires con todo el apoyo del Estado, pero sí se comprometió la provincia de Buenos Aires a que en el distrito de La Plata, que es La Plata, Ensenada, Berizo, Bransen, incluso hasta Cañuelas, Lobos, Magdalena, todos esos municipios, va a haber una plantilla de las que hicimos nosotros en cada una de las escuelas de votación. Sí, Entonces, sí. Cualquier persona que necesita la plantilla, la pide al momento de votar y la va a tener en esos distritos. En el resto de la provincia ya no daba el tiempo y la logística de distribución, porque es una provincia muy grande y complicada,
pero hemos hecho muchas redes con distintas instituciones. Por ejemplo, en Mar del Plata se distribuyeron 100 plantillas y ahí también el mismo juzgado nos ayudó a tener identificados los lugares de votación. En Junín, en Lobería, en Dolores, se han mandado a muchos lugares, y también, digamos, hasta mañana a las 8 de la noche, hasta el sábado a las 8 de la noche, se pueden retirar en la Biblioteca del Congreso del que necesite plantillas, tanto de Buenos Aires, de la provincia, como de la ciudad. Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires no hemos podido llegar a las autoridades. Digamos, hemos tenido en su momento sí una reunión con el secretario de la Cámara Nacional Electoral, pero que más allá de voluntad de hacer cosas no se ha logrado nada concreto. En el caso de ciudad ha sido muy difícil llegar al juzgado, pero por lo menos la ciudad sí sacó una resolución donde a último momento dice que van a hacer plantillas para que hayan en todas las escuelas. Veremos si esto se logra o no se logra, pero también dice que la persona con discapacidad puede ir y llevar su propia. Perfecto, yo por las dudas... Y en la provincia también está todo aprobado por el juzgado, digamos. Por las dudas yo ya tengo la mía, así que primero gracias, felicitaciones, y bueno, seguiremos en contacto para charlar de accesibilidad, de comunicación, de literatura en cualquier otro momento. Muchas gracias, Pablo. Dale, muchas gracias, y nada, y eso, todavía pueden buscar la plantilla, y la verdad es que muchísima gente la ha buscado, que eso es importante también decirlo. Gracias. Un abrazo. Te vamos a invitar Pablo. a Entre Ríos también para contar de esto. Un abrazo grande. Volviendo por los huesos a subir, Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. los brazos de mi padre en las banderas, Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj, si lo consumado y lo posible tienen siempre. Fíjate vos, Fabián, que la Acción Católica, una de las organizaciones de la Iglesia, emitió un comunicado ayer donde dice: nuestro voto vale. Invitan a cuidar la democracia y a elegir representantes que sean partidarios del diálogo y de la construcción colectiva. Por otro lado, y un poco siguiendo los postulados de Francisco, el CEPLAI, con quien vamos a charlar ahora, con uno de sus coordinadores, con Gustavo Vivona, también emitió un comunicado: tu voto y tu compromiso, cimiento de nuestra democracia. Y una vez más, buscando reflejar este trabajo de la Iglesia en relación a lo que le pasa a la gente, a la sociedad, y en esta ocasión en la democracia que nos invita a participar y votar el domingo, queríamos charlar unos minutos con Gustavo Vivona para que nos cuente un poquito de qué se trata el CEPLAI y fundamentalmente este posicionamiento tan fuerte y tan necesario en este momento. ¿Nos estás escuchando, Gustavo? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando Galarraga y mi hermano Fabián está allí en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fabián, a toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarme y por la posibilidad de compartir un poco esta iniciativa, ¿no?, de lo que significa las próximas elecciones y nuestro compromiso ciudadano, ¿no? El CEPLAI tiene como finalidad, trabajar con todo lo que es la realidad laical de nuestra Iglesia Argentina, sí, acompañando iniciativas, ayudando a integrar las distintas realidades que van surgiendo de orden profesional, laboral, en las iglesias locales, ¿no? Un poquito de eso se trata. También de acompañar a nuestros obispos, de asesorarlos. Bueno, estamos a disposición de lo que nuestra iglesia y la sociedad necesiten. Gustavo, Fabián, mucho gusto. ¿Por qué
digamos, ¿cuál es la razón de esta expresión que tiene que ver con esto de participar, de cuidar la democracia, de cuidar el voto, bueno, de promover esta necesidad que tenemos de encontrarnos también a través de la democracia en un tiempo de tanta descomposición humana, digo yo? Sí, sí, tal cual. Bueno, nosotros desde lo que es el pensamiento social cristiano, digamos, estamos invitados a reconocernos como parte de un cuerpo, ¿no? Hay una cita, digamos, de San Pablo en 1 Corintios 12, ¿no? Donde nos dice que somos todos miembros de un cuerpo, ¿no? Y si un miembro sufre, los demás sufren. Y de alguna manera el sistema, digamos, democrático de gobierno, el sistema que hemos elegido como sociedad, contempla también esto, el ser parte de un cuerpo, ¿no? No nos podemos reconocer sin el otro, somos con los otros también, y de ahí deviene la importancia de la participación, ¿no? No me puede ser indiferente el futuro de mi país, no me puede ser indiferente la organización de mi comunidad, de mi pueblo, de mi barrio, porque de alguna manera formo parte de él, ¿no? Y si de mi parte yo no pongo lo mío, evidentemente hay algo que va a faltar, ¿no? De ahí deviene un poquito este principio, que es un principio de la enseñanza social de la Iglesia, ¿no? El principio de la participación, ¿no? Y la democracia se fortalece en la medida en que participemos, ¿no? Entonces, desde ahí es que movilizamos de alguna manera a involucrarnos, ¿no? En particular con nuestro voto, pero el voto es la forma como más elemental, por así decirlo, de participación. Hay muchas instancias distintas e importantes de participación, pero las elecciones no dejan de ser un momento muy importante en la participación social, ¿no? De ahí es que movilizamos a votar, ¿no? Hemos reflejado aquí, Gustavo, distintos posicionamientos que la Comisión Episcopal ha tomado por la relevancia de la voz que tiene la Iglesia Católica en la Argentina, pero también por la contundencia de los mensajes, en esto de cuestionar la situación de las personas con discapacidad, del tratamiento que se le da a los profesionales de la salud en el Garrahan como caso principal y testigo. Y recién nomás estábamos haciendo una mención a uno de los candidatos allí en la provincia de Santa Cruz, que es un hombre de la Iglesia también y que según las encuestas va bien, aunque no podemos hablar demasiado de esa situación por la veda vigente. Pero la participación política o la política en general está cuestionada, está en debate, y está muy bueno traer a Francisco, creo, ¿no? Esta charla en cuanto a su mención, siempre planteando a la vocación política o a la actuación política como una de las formas más relevantes del servicio a los demás. Tal cual, como decís, la vocación política, como lo decía ya Pío XI, es la forma más excelsa de la caridad, o sea, estamos hablando de una vocación sublime, ¿no? Otro tema es cómo la hemos desvirtuado, lamentablemente, pero la política en sí busca el bien común, ¿no? Busca el bien de la sociedad. Y en ese bien común la centralidad está puesta justamente en aquellos que son más vulnerables, aquellos que están pasando necesidades concretas, porque, digamos, el buen político, de alguna manera, al tener esa mirada general, tiene que poner énfasis particularmente en las necesidades más acuciantes de una comunidad, ¿no? Y de ahí devienen aquellas de las cuales vos recién mencionabas, ¿no? La gente que tiene una discapacidad o una capacidad diferente, las personas que están pasando hambre, necesidades concretas, ¿no? El tema de la educación como un tema vital, ¿no? Que no podemos dejar de lado, ¿no? Para cualquier sociedad la educación es fundamental para poderse desarrollar, ¿no? No es un gasto, sino que justamente es una inversión fundamental y que todos los pueblos hoy la conciben. Es raro que un pueblo no conciba la educación como un valor importante. ¿Y cómo se hace? Un poco de esto se trate. ¿Cómo se hace, Gustavo? Perdón, ¿cómo se hace, digo,
para estar más cerca de la gente en un tiempo en el que no estaré violando ninguna veda si digo el Estado se ha corrido completamente, no solamente desde la acción, sino también desde lo discursivo, porque desde el propio Estado hoy recibimos discursos muy violentos cuando hay referencias hacia las personas con discapacidad, hacia la educación pública, hacia lo que tiene que ver con los sectores del trabajo. Los periodistas, los diputados, los senadores. Entonces digo, ¿cómo se hace para convivir con todo eso y estar cerca desde lo práctico también, verdad? Sí, a ver, no es sencillo, es una cuestión que requiere reflexión, discernimiento. Nosotros del Secretariado del AICO lo que hemos hecho es invitado a la reflexión, a la oración y por sobre todo, bueno, a seguir los lineamientos que nos ha dejado el Papa Francisco y hoy León XIV, ¿no? Donde el Papa hoy actualmente nos está hablando que él hace votos por políticos que vayan a las razones profundas de los problemas que estamos teniendo y no quedarse con cuestiones superficiales. Vos hablabas del Estado y para la enseñanza social de la Iglesia el Estado ocupa un rol. Es un rol justamente que tiene que ver con esto de buscar un equilibrio, ¿no? Buscar justamente ayudar a que los agentes particulares puedan desarrollar políticas en favor del bien común. Digamos, de eso se trata. Creo que está también, nosotros en el documento esto lo expresamos, la importancia de que cada uno nos tomemos un tiempito, veamos los antecedentes que tienen los candidatos, si esos antecedentes de alguna manera son expresión de la enseñanza social de la Iglesia o no, y por sobre todas las cosas también apelamos a esto de lo que significa el dejar de lado las grietas, ¿no? Los enfrentamientos, todo aquello que en última instancia nos distancia, nos desune y desde ya nunca construye, ¿no? Esto es un punto central que hoy nuestra Iglesia nos está de alguna manera exhortando a vivir, ¿no? El ser de alguna manera portadores de unidad en medio de la diversidad que nos toca, ¿no? El construir con otros, sabernos que somos con los otros, ¿no? Y es un desafío grande, ¿no? Salir de esas violencias que nos distancian, que en última instancia destruyen, ¿no? Eso también es algo a lo cual que es preocupante, que empieza, ojo, en nuestras comunidades, en nuestros ámbitos más cercanos. Bueno, ser portadores de paz, y para eso se requiere valorar al otro, reconocer al otro, aceptar al otro, y también animarnos a construir con el otro en la diversidad, ¿no? De lo que es el otro, del pensamiento del otro, ¿no? Te iba a preguntar, Gustavo, justamente en cuanto a esto de la participación, ¿cómo está la Iglesia hoy en cuanto al laicado, a la participación de personas, de jóvenes, los jóvenes que se ha hablado tanto de los jóvenes y hasta se le echa la culpa desde algunos lados sobre el gobierno que tenemos, y sin embargo la Iglesia es muchas veces el inicio de la participación social de muchos jóvenes que después son dirigentes, etcétera. Pero ¿cómo ven ustedes desde este movimiento la participación de personas que sin abrazar la carrera religiosa, por decirlo de alguna manera, del sacerdocio o alguna otra de las formas que tiene la expresión religiosa, pero participan en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos, en toda esta movida tan rica que tiene la Iglesia Católica? Mira, recientemente participé del encuentro de la Semana Social que se ha hecho en Mar del Plata, que organizó la Pastoral Social de nuestra iglesia, y he escuchado a muchos jóvenes, tal vez algunos sí milita políticamente, otros no, pero realmente me fui muy contento, ¿no? Con esperanza, porque hay jóvenes que hoy podemos decir que son expresión también de llevar estos valores humanos y cristianos, ¿no? A la sociedad. Existen, lo que pasa es que no están visibilizados. Inclusive hay personas de distintos partidos políticos que
expresan estos valores y a veces los desconocemos, no los acompañamos. Nosotros en el documento también exhortamos a acompañar a nuestros hermanos que también desarrollan esta actividad tan compleja, difícil como es la política, ¿no? Que se animan a embarrarse como se exhortaba el Papa Francisco, ¿no? A meternos, a no quedarnos encerrados. Bueno, acompañarnos también, ¿no? Y ese acompañarnos hoy es muy difícil hacer política sin el resguardo de una comunidad, ¿no? Para los que somos personas de fe sabemos lo que significa tener una comunidad de fe que te acompaña, que te anima, que te exhorta, que te ayuda a discernir, ¿no? Yo creo que por ahí se trata, pero hay jóvenes que están tal vez están invisibilizados, pero existen. El año pasado participé también de un encuentro que se ha hecho en forma virtual de jóvenes justamente que militan en distintos partidos y también pude escuchar realmente con mucha atención propuestas que nos animan en la esperanza. En este año donde también el Papa Francisco nos animaba a ser peregrinos de la esperanza, ¿no? Gustavo, y bueno, digo, como mensaje final, a redoblar esfuerzos, ¿no? Porque a partir del lunes va a venir una Argentina tanto o más compleja como la que tenemos, más allá del resultado del domingo, que nos va a interpelar, nos va a invitar y nos va a convocar a redoblar esfuerzos por estar más cerca de los que más sufren. Sí, así es, y nosotros estamos en este sentido, para ayudar, para favorecer el encuentro, para tender puentes, para favorecer el diálogo. Estamos en un tiempo eclesial, nosotros decimos providencial, ¿no? Que nos ha dejado el Papa Francisco con su legajo, que es esto del trabajo sinodal, ¿no? Del caminar juntos. Y en este caminar juntos es muy importante hacer presente la escucha, ¿no? La escucha de aquellos que más sufren, también la escucha de quienes nos gobiernan, la escucha de los que piensan distintos, y a partir de ahí poder ayudar a descubrir qué es lo mejor para nosotros como comunidad, ¿no? Como sociedad. Yo creo que por ahí pasa el desafío, no salir de aquello que no construye, en este tiempo tan difícil para muchos. Yo creo que las posibilidades están en las medidas que nos podemos sentar en una mesa y ayudar. La Iglesia ya lo ha hecho en otros tiempos, ¿no? A través de laicos. Me acuerdo la Mesa del Diálogo Argentino en el año 2001, donde, muchas personas colaboraron para favorecer el encuentro, el diálogo y ayudar a sacar a nuestro país de una crisis tan grave como la que hemos vivido. Bueno, para eso estamos. Enormemente agradecidos nosotros, Gustavo, y seguiremos en contacto, pero desde ya, gracias y a disposición desde aquí, desde Radio Caput en Diseño Universal. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Gustavo Vibora, secretario del Secretariado para el Laicado de la Comisión Episcopal Argentina, pasó en Caput. Lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Una ceniza negra,
arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Y bueno, para los minutos finales, después de escuchar a las voces de Pablo Lecona, de Gustavo Pibona, de estos reportes que hemos tenido, tenemos, Fabián, si te parece, un ratito más para un reporte más sobre la situación electoral y cómo se palpita en otra de las provincias argentinas. ¿Cómo la ves? Nuestra patria chica, Entre Ríos. Este no es lobo de mar, este es un viejo lobo de río, experimentado periodista de Paraná, querido amigo Carlitos Matioda. ¿Cómo está viendo Carlos Matioda la realidad electoral, preelectoral en Entre Ríos? Hola Fernando y Fabián, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, acá en la previa a las elecciones de este domingo, la verdad que la lectura que uno puede hacer, o una de las lecturas que se puede hacer de la situación de Entre Ríos, está relacionada con una mirada de los últimos 3 meses, tomando tal vez como punto de partida el momento en que se formaliza la alianza del gobernador Frigerio, jefe de Juntos por Entre Ríos, con La Libertad Avanza, y a partir de ese momento cómo se vino desarrollando la situación, ¿no? En aquel momento el peronismo tenía unas chances bajas, muy bajas, o había el consenso de que tenía muy pocas chances de ganar la elección, y además la situación de tener una oferta fragmentada conspiraba aún más contra eso. Por el contrario, la jugada de Frigerio de aliarse con La Libertad Avanza y cederle las principales candidaturas, o sea, la lista completa de senadores y la primera de diputados, era en ese momento lo que parecía un negocio que le daba, un negocio político, digo, por supuesto, que le daba tranquilidad al gobernador, ya que desde el gobierno nacional le habían advertido que en caso de ir separados, La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos, corría el riesgo el oficialismo provincial de salir tercero. La verdad que todo eso se fue modificando, no hace falta decir que la figura de Milei cayó muchísimo, y que tuvo en algún punto que tomar Frigerio el lugar que en otro momento le correspondía o le hubiera correspondido a la imagen del presidente en esa propuesta electoral. Lo que uno ve en las últimas 2 semanas, para no demorarnos tanto en el recorrido, es un peronismo con la expresión, digamos, de peronismo oficial, la lista de Adán Bal y Guillermo Michel, competitivo. Las encuestas que se vieron, bueno, ya las conocen, ninguna le dio ganador, pero siempre lo puso en una pelea firme con el oficialismo, y la verdad que es más o menos lo que uno percibe. Yo, de recorrer la calle, esta puede ser una observación un poco ingenua, pero me parece que no por eso deja de ser real, es muy difícil encontrar a alguien que no tenga quejas hacia el gobierno de Javier Milei. El hecho de que Frigerio haya formalizado esta alianza y la haya potenciado... Bien, era un poquito más extenso el reporte del colega, pero creo que valió la pena escuchar este fragmento
y entender un poquito lo que pasa allí en la Patria Chica. Sobre todo un gobernador que se jugó muy fuerte y casi desde el comienzo por el presidente, que fue uno de los últimos que lo recibió, ¿no? Pareció que iba a ser una jugada al principio Frigerio más transversal, de armar una suerte de frente entrerriano. Se abrazó a Milei, me parece que quedó muy atado a su suerte, no solamente en lo que suceda electoralmente el domingo, sino en la gobernabilidad a partir del lunes, porque los sectores sindicales en Entre Ríos están muy enojados. Nos reíamos el otro día, yo los cargaba a los muchachos de Frigerio y digo, che, loco, es grande Concepción del Uruguay, armaron el cierre de campaña enfrente del local de ATE, que es uno de los gremios muy en conflicto, por supuesto, lo recibieron los muchachos con los bombos y no fue justamente para saludarlo, ¿no? No, sí, me imagino. Como un poquito le ha pasado al presidente en cada uno de sus intentos de desembarcar y ponerse la campaña al hombro y transmitir esta mística que ellos han construido, pero que de alguna u otra manera ha tenido siempre su contracara. Le pasó en cada uno de los lugares donde ha intentado desembarcar la figura del presidente poniéndose al hombro la campaña, como se dice. Vamos a ver igual, porque como decíamos hoy, hay un voto odio también, ¿eh? Hay un margen importante de anti. Y así como hay hoy un anti-mileísmo, hay un anti-peronismo. Y me parece que va a ser un poco lo que va a jugar. Y bueno, Entre Ríos tiene además esto, el aparato peronista siempre es potente, pero el aparato del gobierno provincial vamos a ver cómo juega en una elección que no genera grandes expectativas de participación también. Y la fragmentación ahí del peronismo, digo, esta lista corta peronista que va también por otro lado. Y Carolina Gallar y compañía. Hay mucho ruido, vamos a ver cuánto de ese ruido se traduce en votos y cómo juega la boleta única de papel. Sí, lo importante creo yo, Fabián, para cerrar y para despedirnos y seguramente nos vamos a encontrar el viernes próximo para el análisis, para la reflexión y para observar qué país queda o se pone en marcha después de la elección de este domingo, ¿no? Un gobierno que llega con la lengua afuera y la gente como si sobre dijéramos, todo. Nos vemos, decir de acá el viernes y nos vemos dentro de un siglo más o menos, con elecciones en el medio y con todo lo que puede pasar, porque entre medio de eso se fue el canciller, lo reemplazaron por prácticamente por otro más de la JP Morgan. Una suerte de virreinato de los Estados Unidos y se fue Cuño Libarona. Bueno, no sé lo que va a pasar a partir del domingo. No, el gabinete se va por lo menos va a comenzar a recondicionarse a partir de que se confirmen la salida de los que son candidatos. Patricia Bullrich, Petri, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nos preocupa a nosotros es qué le pasa a la gente, qué le pasa a los distintos sectores que están tan golpeados y cómo logramos, y voy a hacer mía las palabras de una amiga que entrevistamos acá hace muy poco, la profesora y licenciada Dueñas, Gabriela Dueñas, la compañera del Turco, y que decía que se trata ella en un artículo muy interesante y extenso, muy bueno, que decía... Muy importante es lograr que la esperanza vuelva a ser una tentación más allá del goce de la destrucción, porque está en juego nuestro futuro. Y me pareció muy preciso para describir este tiempo. Tenemos que dejar de gozar con la destrucción del otro y de lo que hace a nuestra Argentina y que esa esperanza que nos tiente sea también la esperanza de la reconstrucción, la esperanza de la reconstrucción desde lo político, desde lo social, desde lo humano, en definitiva, que es lo que hoy uno siente que no está todo acomodado y por eso de alguna manera tiene expectativas diversas en relación al resultado electoral del próximo domingo. Me decía un pibe, ¿a quién voto para que no suba el dólar? Me decía ayer. Por supuesto, yo le dije a quién creía que tenía que votar, pero finalmente le iba a hacer lo que quiera, porque con estos muchachos y con este programa que está terminado, el dólar va a subir de cualquier manera el lunes. Bueno, la dejamos aquí, si te parece, y en quién sabe qué Argentina, pero es la nuestra, es la de nuestra gente, la de nuestra Radio Caput de Diseño Universal. Nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 14. Gran abrazo.